hemos hablado también, tomen nota, por favor, deben tener su cuadernito. Hemos hablado del análisis de costos, volumen y utilidad, si mal no recuerdo. No sé si está con ese subtítulo. Cuando realizamos el análisis del punto de equilibrio, es determinante el nivel de ventas, en el cual, o en cuya intersección, ¿no es cierto?, del ingreso total con el costo total, determinamos el volumen óptimo de las ventas, ¿verdad? Y a ese nivel determinamos la cantidad de producción correspondiente, que será igual, ¿no es cierto? Esa cantidad hará igual a que los ingresos y los costos sean igual a ¿qué? A cero. Por ejemplo, ese análisis del punto de equilibrio tienen que saberlo. Yo les he recomendado realizar el ajuste del estado de resultados. No es ese cuadrito simplemente. Hay que hacer una revisión total, joven. Caso contrario, no tendría sentido hablar de un ajuste o de una revisión. Por eso es importante, jóvenes, recordarán que hemos hablado también del margen de contribución. ¿Recuerdan? A ver, por ejemplo, si yo plantease un problema, estoy imaginando, por ahí el dato no nos sale de forma apropiada. A ver, intentaremos, jóvenes. Voy a compartir pantalla. Repito, ingresa costos, ingresa inversión, financiamiento, todo aquello. Ustedes han podido apreciar que en algunos casos han revisado, inclusive, ¿no es cierto?, el propio balance que se encuentra en el estudio de mercado, que es el capítulo más importante y de primer orden. Entre las partes de estudio de un proyecto de inversión, jóvenes, cuando hablamos de proyecto de inversión, estamos hablando simultáneamente de formulación y evaluación. Repito, cuando hablamos de un proyecto de inversión, hablamos tanto de formulación como de evaluación. En ese sentido, cuando hacemos referencia a las partes del estudio de los proyectos de inversión, debemos referirnos primero, ¿no es cierto?, a más de ver el primer capítulo, que es el contexto nacional en el que se formulan los proyectos, ya sea a nivel central o a nivel subcentral. Hoy se llama, ¿no es cierto?, nacional y subnacional. Lo nacional es el contexto del país completo en cuanto a su plan se refiere, plan de desarrollo económico y social. Hoy en día está en discusión, jóvenes. Estamos peleando que ese plan nos están obligando a nosotros, el gobierno, a someternos como ellos quieran, y de esa manera están contraviniendo o están atentando a la autonomía universitaria. Estamos en esa lucha. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, ayer, yo, aún estando mal, he tenido que ir a la marcha para sumarme. Estoy encontrado con algunos estudiantes. A las 10 de la mañana era la marcha. Fíjense, voy a compartir pantalla, jóvenes. Estamos hablando ¿dónde está mi lápiz? Ya. Voy a requerir cualquier otra página. A ver, ¿este libro tienen ustedes, jóvenes? Sí, ¿no? No, ingeniero. No les pasé. No, este no lo pasé. Sí.
Sí, sí, en formulación no les pasé porque es un nuevo libro que he podido conseguir. Y se lo voy a pasar, jóvenes. A mí me interesa acá, por ejemplo, estoy avanzando con preparación la parte del desarrollo organizacional. Todo un conjunto de conceptos, definiciones teóricas y prácticas que tengan que ver a partir de estos modelos para organizar el proyecto. Son 3 páginas o 4 páginas en esta parte, empezando por un esquemita, o sea, como un mapa conceptual. Se lo voy a pasar y tienen que estudiar, jóvenes. En realidad hemos nosotros avanzado como un tema aspectos organizacionales y legales. A esta parte falta la parte legal. Muy bien, voy a mostrarles y enseñarles este contenido, jóvenes. Ya, a ver en qué medida les puede interesar. Evaluación en condiciones de incertidumbre, de certidumbre, ahí está el BAN, cálculo del BAN, pero tiene otra concepción. Estoy yendo de atrás para adelante. A ver, voy a ver de esta manera, jóvenes. Perfecto. Ya. A ver, voy a ver. A ver, tamaño localización, que por lo que he visto en ninguno de los ajustes que han realizado, no he podido apreciar nada respecto a esa parte de estudio. A ver, generalmente, jóvenes, las partes de un estudio de un proyecto de inversión son el estudio de mercado, tamaño, localización, ingeniería del proyecto, aspectos organizacionales y legales, medio ambiente, ingresos o inversiones, diré, inversiones, financiamiento, costos, ingresos. ¿Qué más, jóvenes? En esta primera parte, desde luego que la ingeniería del proyecto, ¿no? Tal como señalado. En consecuencia, llegamos al estado de resultados y a partir de eso empieza la evaluación, que es la parte económica y financiera. Ya no son propiamente datos, sino a esos datos, diré, jóvenes, los tenemos que asignar valores numéricos para poder evaluar a partir, bueno, hay algunos autores dicen, de la aplicación de un análisis de la matemática financiera. Lo que se trata es de optimizar la inversión, es decir, que la inversión, sea con capital propio o mediante un financiamiento, nos pueda arrojar los mejores niveles de ingreso total. Recuerden, jóvenes, el beneficio, esto obviamente no decimos en evaluación, esto es parte de la formulación. Hemos dicho que los ingresos totales menos el costos totales, nosotros determinamos el beneficio. Pero la condición principal y básica es que el ingreso total tiene que ser mayor a su costo total. Es esto lo que estamos haciendo en el estado de resultados, jóvenes. Ingreso como consecuencia de las ventas del producto que hemos producido con costo variable más el costo fijo. Recordarán ustedes una de las modalidades de construcción del estado de resultados es a partir de sus costos y el otro, es decir, es por el objeto del gasto y el otro es por el
por su variabilidad. Son dos procedimientos metodológicos que, si bien hay diferencia, pero nos conducen al mismo resultado. Recuerden, jóvenes. Más bien creo que a tiempo les estoy reiterando que tienen que estudiar, no estudiar, sino recordar, diría yo, jóvenes, o repasar lo que ustedes han aprendido en formulación. Por eso que nosotros llamamos, y no lo llamo yo, algunos autores lo llaman, ¿no es cierto?, ajuste. Bueno, se llama ajuste técnico. ¿Por qué? Porque hacemos aplicación de varios procedimientos técnicos. Porque hemos dicho que la evaluación de proyectos es un conjunto de actividades técnicas. ¿Recuerdan? Algunos autores llaman, ¿no es cierto?, revisión. No me parece mucho como revisión, jóvenes. Me parece más ajuste. O algunos también llaman, a ver, voy a recordar el nombrecito, no me gusta tampoco mucho, pero lo utilizan con frecuencia algunos autores. Ya, sería el tercero. Se me ha ido otra vez la idea. Algo que tiene que ver con la pertinencia. Ya. Llaman consistencia. La consistencia de los datos. Me parece interesante también, pero que, no sé, cualquier término nos conduce, o cualquiera de los caminos nos conduce a la misma meta, digamos, ¿no? ¿Me escuchan, jóvenes, por favor? Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Entonces, ustedes utilizan el término de revisión o ajuste, el que hemos denominado nosotros, o consistencia. ¿Qué quiere decir consistencia, jóvenes? Que los datos tengan consistencia entre un nivel de estudio de un capítulo respecto a otro. También no deja de ser interesante. Es decir, el estudio de mercado, por dar un ejemplo, el estudio de mercado tiene que, es decir, perdón, el tamaño de la producción tiene que tener su consistencia, ¿dónde? En el estudio de mercado. Creo que está mejor dicho de esa manera. ¿Me dejo entender, jóvenes, por favor? El tamaño de la producción de bienes de nuestra empresa tendrá su consistencia, ¿dónde? En el estudio de mercado. Recordarán ustedes, de acá sale el balance, que tanto hemos hablado del balance entre demanda y oferta. ¿Recuerdan? Está en Paredes también, con datos históricos. Y luego hay que proyectar. ¿Sí o no, jóvenes? A ver, por favor. ¿Estamos? Ya. El silencio me hace entender que tienen que revisar mucho, jóvenes. Voy a ir rápidamente respecto a este material, tamaño, localización. No hemos hecho mayor hincapié nosotros en nuestro análisis, en el ajuste, pero tiene mucho que ver con los costos, en ambos casos. Fíjense, aquí está haciendo asimilación. Y no es mentira. Tamaño y localización, haciendo referencia a ¿qué? Al costo total. Costo fijo más costo variable. Y a partir de ese concepto obtenemos el costo total unitario, costo fijo unitario y costo variable unitario. A los efectos de entender el comportamiento de la curva de costos unitarios, recordemos que los costos totales pueden clasificarse en costos fijos más costos variables.
lo que nosotros hemos aprendido en formulación. Puede ser antes el costo fijo más el costo variable, eso es indiferente. ¿De acuerdo? Ahí están los costos. Hay una gráfica. Sigue con la localización, aplicación de algunas técnicas probablemente. Ahí está, mercado de hortalizas. Hay una ejemplificación. Teoría de la localización industrial. Tiene bastante, no lo he visto, jóvenes. Tiene aplicación técnica y gráfica. No es necesario que lleguemos a esos niveles nosotros, sino más bien hagamos uso de la parte metodológica con aplicación práctica directa. Teorema de la mediana, por ejemplo. ¿Para qué? Para minimizar costos. Eso nos conduce a recordar la estadística como una disciplina del conocimiento. Fíjense, tamaño de localización es a no acabar. Sigue y sigue y sigue. Bueno, les puede interesar. Por ejemplo, acá hay otros factores de localización industrial, factores ambientales. Hace rato le he indicado yo del medio ambiente. Sigue tamaño de localización, desconcentración industrial. Probablemente no les he pasado este documento porque tiene más análisis o diré más contenido de formulación. Análisis de la ingeniería del proyecto. Ahí está. ¿Qué implica? Monto la inversión, costos unitarios de producción, accesibilidad a la tecnología, mano de obra especializada, requerimiento, disponibilidad, mano de obra total requerida, problemas laborales, generación de empleo, elección de tecnología. Bueno, aquí habla selección de la tecnología. Todo es ingeniería. Cronograma de actividades. Bueno, no hay mucho felizmente de la ingeniería. Análisis de inversiones, tangibles, intangibles, activos, cálculo del capital de trabajo, financiamiento, plan de inversiones, todo aquello que ya ustedes conocen, jóvenes. Está por demás. Presupuesto de ingresos y egresos. Estos son toda la parte sustantiva que va a ser parte del estado de resultados. Vamos a ver si aquí hay ese cuadro. Probablemente ni haya, jóvenes, porque cada autor tiene su propio enfoque. Presupuesto de ingresos, aquí están con financiamiento seguramente, y aquí está una tabla de amortización, que también conocemos nosotros. Cálculos propios durante 5 años. Intereses, el capital de inversión. A ver, este capital, jóvenes, veamos, es el capital inicial. ¿Qué tipo de capital es esto? A ver. ¿Y qué sería este saldo? Porque resulta que el saldo es más alto respecto al capital y al interés. Ojo, este no es tasa de interés, son los intereses que genera, ¿no es cierto?, un préstamo. Entonces aquí había que ver el monto de la inversión. Aplicando la fórmula anterior, seguramente acá está estableciendo las cuotas, el monto total
gastos financieros. Respecto al problema donde está, vamos a ver si utiliza algunos datos. Depreciación, materiales indirectos, gastos de fabricación. No trabaja mucho con datos, jóvenes. Son más conceptos. Aquí habla de la fórmula anterior. La fórmula anterior tiene que ser esta de acá. La cuota. Y aquí probablemente habla del monto. Habla del costo anual, 12%. El monto del préstamo, ¿a cuánto asciende? No sé dónde estará la información. Había que ver. Pero ustedes no se hagan mayores problemas y ustedes saben cómo se elabora una tabla de pagos, o también se llama plan de pagos, o en este caso, tabla de amortización. ¿De acuerdo? Ahí hay una estructura de costos, evaluación de proyectos. A ver, ahí está la evaluación social, evaluación privada, evaluación en condiciones de certeza. Ya, decía yo, no hay esta es la evaluación en condiciones de incertidumbre, condiciones, criterios, incertidumbre, riesgo, evaluación social. Interesante. Evaluación privada, los parámetros nacionales, objetivos de la evaluación social, las de interés social. Se los voy a pasar, jóvenes. ¿Ya? Evaluación de proyectos, tipos de evaluación. Ahí está el BAN, valor presente neto, la CAE, costo anual equivalente, evaluación privada. Tiene otra concepción, tiene otro enfoque, pero sirve como lectura complementaria, jóvenes. Absolutamente necesario. Este es un índice de cobertura de la deuda. Esta es su fórmula. Utilidad neta, depreciación, interés, deuda a largo plazo, una tasa de interés, pago principal, el BAN. Aquí hay generación de divisas, no es el caso nuestro. Por ejemplo, aquí está, jóvenes, una gráfica donde nos muestra el concepto de la tasa interna de retorno en condiciones de incertidumbre o de certidumbre. Aquí es incertidumbre. Riesgo máximo admisible. Área de proyectos aceptables. Recta de riesgo y de la tasa interna de retorno. A partir de ese punto, acá medimos la tasa interna de retorno en el eje de las abscisas y el riesgo del proyecto en el eje de las ordenadas. ¿Qué será TREMA, jóvenes? Nosotros hemos hablado del TMRA, ¿se acuerdan? TEMAR, también se escribe TMAR, TEMAR o TMRA. Tasa mínima aceptable de rendimiento. ¿Conocen ustedes, no es cierto? Bien. A ver, vamos a ver. Tienen una aplicación distinta y es muy mínimo, poco respecto a la evaluación de proyectos. Pero quizás como material de referencia nos va a interesar. Y además, jóvenes, dado que con ustedes no vimos la parte organizacional bajo este esquema, lo tienen que leer. Cosas muy básicas. Crear un modelo organizativo que sea eficiente, dinámico y flexible. Estamos hablando en este caso de la estructura orgánica. Toda empresa debe tener su propia estructura orgánica. ¿No es cierto? Esto lo conocemos.
donde existe una relación de un conjunto de cargos con autoridades de mando. ¿Quién manda a quién? ¿Quién obedece a quién? Entonces, aquí estamos hablando en la estructura orgánica de una autoridad o de autoridades, si quieren, de mando. Yo diría autoridades con mando, no de mando. Autoridades con mando. ¿Sí? Ahí están los esquemitas, ustedes lo van a leer, jóvenes, y no es más. Se lo voy a enviar este contenido. Yo quiero utilizar una hoja. Blanco. Y que nos hable, jóvenes, fíjense, no todo está en un solo material. Hay que buscar distintos autores, hay que buscar su aplicación. Y habíamos hablado nosotros, fíjense en su cuaderno, análisis de costos. Y seguramente pusimos por ahí, no recuerdo bien, volumen y quizás utilidad. O simplemente análisis de costos. ¿A qué nos referimos esencialmente con este análisis? Nos referimos, jóvenes, al análisis del punto de equilibrio. ¿Se ve, por favor? Sí, ingeniero. Ya ustedes saben también cómo se construye el cuadro o gráficamente cómo se muestra, ¿no es cierto? En este caso, el equilibrio de producción, ¿verdad? No es lo mismo que equilibrio de mercado. Este es equilibrio de producción. En consecuencia, cuando nosotros hablamos del equilibrio, o se llama también punto de equilibrio, ¿no es cierto? Repito, no es lo mismo que el punto de equilibrio de mercado. Este simplemente es punto de equilibrio. Y hablamos de costos totales y hablamos de ingresos totales. En este caso tenemos que referirnos al ingreso total y al costo total. Muy bien. En consecuencia, jóvenes, yo decía rato antes, cuando analizamos este concepto del punto de equilibrio, a partir del concepto de ingreso total y costo total, estamos hablando de qué, jóvenes, y aplicando otras variables más, estamos hablando del cuadro de qué. ¿Qué pasa, pues? Del cuadro de qué, jóvenes. Exactamente, de estado de resultados. Nosotros nos hemos abocado principalmente a este cuadro, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque recoge todo lo anterior, joven. No podemos construir un estado de resultados, este cuadro, si no tenemos la información precedente, la información anterior. En este análisis de costos, jóvenes, a ver si tienen su cuadernito de preparación, probablemente hemos hablado de una utilidad objetivo. Es decir, toda empresa estima obtener determinada utilidad, o desea, si quieren ustedes, pero no es un mero deseo, es una estimación técnica en función de la relación de las partes del estudio de proyectos de inversión. Muy bien, voy a borrar, jóvenes. Voy a hacer una pequeña referencia y voy a utilizar algunos datos. Tomen nota. Deben tener su cuadernito.
A ver, no tenía previsto nada de esto, obviamente. Como consecuencia de la charla, hay que seguir avanzando. Y estoy un poco repasando, ¿no es cierto?, lo anterior, que es parte de la evaluación de nuestra asignatura. Entonces, jóvenes, repito, el punto de equilibrio, el análisis del punto de equilibrio, ¿qué nos indica? A ver, voy a hacer una pequeña síntesis acá, jóvenes. Tomen nota. A ver, el análisis del punto de equilibrio, indica, una flechita, indica, o si quieren ustedes anoten, indica, ¿no es cierto? O analiza, si quieren, pero sería repetir el término, nos indica el nivel de ventas. Obviamente, jóvenes, nos indica el nivel de producción, ¿verdad? No. Pero también, producto de esa producción, al venderse, se constituyen ingresos. Estas ventas, jóvenes, son ingresos totales para la empresa. ¿De acuerdo? Pero en el punto de equilibrio, ¿no es cierto?, las utilidades, fíjense, lo que Rato antes había visto, ingreso total menos costo total, la utilidad acá tiene que ser igual a 0. Porque hay una correspondencia entre ingresos totales y costos totales. De modo tal que su diferencia nos da una utilidad o un beneficio 0. En base a esto, jóvenes, en base a esto, la gerencia administrativa de la empresa, porque debemos hablar proyecto de empresa, siempre les he indicado, jóvenes. Entonces, la gerencia administrativa requiere, pues, en todo momento información. Requiere información. ¿De qué requiere la información? ¿De cuánto será la utilidad, no es cierto? Requiere información, primero, de cuánto es la producción periódica y conocer sus respectivos. ¿Qué será, jóvenes? Un punto al que me dice respectivos ¿qué? ¿Nadie? ¿Sus respectivos qué? Se gana un punto con 2 palabras. Sus respectivos ingresos totales y costos totales. Aquí está. Si estamos preguntándonos cuánto producir, entonces debemos conocer cuánto nos cuesta producir, costo total, y cuántos son los ingresos. A un volumen de producción, estos se igualan. A un determinado volumen de producción se igualan. ¿De acuerdo? Muy bien. En consecuencia, jóvenes, voy a considerar la siguiente condición. A ver, siempre las empresas tratan de establecer un número de ventas para lograr, por favor, ese micrófono, para lograr
una utilidad o una ganancia. Y esta utilidad, algunos autores llaman utilidad objetivo. O sea, me trazo yo un objetivo en cuanto a la obtención de mi utilidad. Y esta utilidad objetivo tiene la siguiente fórmula. Utilidad objetivo más costo fijo total. ¿Todo sobre qué? Margen de contribución. Se acordarán ustedes, MC, así lo llamamos. Margen de contribución. Esa es la pequeña fórmula. Y si yo voy a hacer un ejemplito, jóvenes, de la siguiente manera. Una empresa o un negocio, datos. Una empresa o un negocio, o una actividad económica en general, tiene una producción de 30.000 unidades. 30.000 unidades. Pueden ser mensuales o anuales. Podemos poner ahí unidades anuales. Ya. Si piensa obtener una utilidad, ¿no es cierto? Una utilidad, no es utilidad total, es una utilidad ¿de cuánto? De 24.000 bolivianos. Hablaremos en bolivianos. Sabiendo que, o conociendo que, los costos fijos ascienden a 40.000 bolivianos. La pregunta sería, jóvenes, de bolivianos, la pregunta sería, ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades? ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades? O sea, tiene que ser en unidades físicas, ¿no? En producto. Y recuerden ustedes, en el libro de Paredes existen 4 tipos de puntos de equilibrio. Monetarias, de precio, de capacidad de producción y unidades físicas. Están ahí, joven. Entonces, ¿qué hago? En base a esta información, utilizo esta fórmula para determinar mi punto de equilibrio. A ver, ¿cómo sería? Cuando hablo de estas ventas, estoy refiriéndome, jóvenes, a la producción o al producto, si quiere. Al producto sería mejor. Y aquí he dicho 30.000 unidades anuales de cantidad producida. Entonces, si reemplazo en este valor, en esta fórmula, diría, jóvenes, 30.000 igual a ¿cuánto? ¿Cuál es mi utilidad objetivo? Obtener ¿cuánto? Esta es utilidad objetivo, 24.000. Eso le quiero obtener como utilidad.
A esto le sumo mis costos fijos. ¿Cuántos son mis costos fijos? Son 40,000. ¿Verdad? Listo. ¿Y cuál será mi margen de contribución? ¿Ah? ¿Cómo determino mi margen de contribución? A partir de esta igualdad. ¿Cuánto será, jóvenes? ¿Ah? ¿Me están 2.3, ingeniero. escuchando o nada? ¿Cuánto sería? 2.13, ingeniero. 2.13, 13. ya. Entonces voy a borrar la parte superior de la fórmula. Va. No quiero borrar todo. Solo esta parte. Ya. De modo tal que, haciendo mis cálculos, obtengo que mi margen de contribución es igual a, ¿cuánto me dijo, por favor? 2.13. 2.13. ¿De acuerdo? En consecuencia, jóvenes, nosotros conocemos también otra fórmula para poder calcular el punto de equilibrio. Recordarán ustedes. Y se lo voy a plantear enseguida un ejemplito, si gustan. A ver, la fórmula de la anterior, jóvenes, para que comparen. Bueno, hay distintas simbologías. Seguramente este es igual al costo fijo sobre P menos B. ¿Verdad? ¿Qué significa P menos B? Es justamente el margen de contribución, jóvenes. Es el margen de contribución. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, calculando o determinando o resolviendo nuestro problemita, jóvenes, resolviendo nuestro problemita, ¿qué fórmula vamos a utilizar para determinar el punto de equilibrio? ¿Ah? El costo fijo sobre el margen de contribución. Perfecto. Ya me dice su nombre, se ganó un punto. Costo fijo sobre margen de contribución. ¿Está igual en todo a cuánto? ¿Cuánto era el costo fijo? 40,000. ¿El margen de contribución cuánto es? según lo que han calculado. Por tanto, el punto de equilibrio igual a cuánto es? 18.779. 18,700, ¿cuánto? 79,34. Ya. ¿Está bien? Unidades, ¿no? Seguramente aquí debe haber puntos decimales todavía, ¿no? Más decimales, no sé. Entonces, ¿qué representa esto, jóvenes, para nuestro problema? En la interpretación.
Nosotros hemos titulado, dato antes, por favor, siempre el título tiene que obedecer al contenido. Digamos análisis de costos, ¿verdad? Como subtítulo, hablamos del volumen. ¿Qué será volumen, jóvenes? Por ahí no me están entendiendo. Y hablamos de la utilidad. Estoy relacionando tres variables. Volumen sería la cantidad de producción, ingeniero. Correcto, muy bien. Volumen, la cantidad de producción. Entonces volvemos al concepto de nuestro cuadro de estado de resultados. Entonces, a partir de este volumen de producción, a través de un determinado precio, ¿qué podemos obtener? Un ingreso total, que es igual precio por cantidad. Esta es la cantidad. En consecuencia, si hablamos del volumen de producción para determinar su utilidad, tengo que necesariamente conocer ingresos totales y también los costos totales. En el caso de nuestro ejemplo, por los datos que hemos utilizado, el costo total es igual al costo fijo. ¿Verdad? Sí, ingeniero. Y una vez que hagamos la diferencia entre ingreso total y costo total, esto nos tiene que salir cero a este nivel de producción, lo que significa que el beneficio es cero. Es el concepto, jóvenes. A ver, le voy a dar un problemita al respecto, por favor, ¿ya? Tome nota. Un problemita. Escriban. En la determinación de la utilidad anual de un proyecto, se utiliza la siguiente información. Se utiliza la siguiente información. Dos puntos aparte, si gustan ustedes. Los costos variables, que es igual a 10 bolivianos por unidad. Costos variables. Y los costos fijos varían de acuerdo al nivel de producción. Al nivel de producción. Y aquí voy a tener un cuadrito. Producción y costo fijo. Si la producción es de 0 a 12.000 unidades, el costo fijo va a ser 80.000. Si la producción es 12.001,
hasta, supongamos, 20.000, el costo fijo va a ser 100.000. ¿De acuerdo? Esa es la información. Continuamos. Si el precio de venta, estoy suponiendo, es de 24 bolivianos, y se espera ventas por 15.000 unidades, punto y coma. A su vez, se desea una utilidad anual de 140.000 bolivianos, punto seguido, pregunta, ¿cuántas unidades adicionales se tiene que vender a un precio de 20 bolivianos? Muy bien. Esa sería una pregunta, jóvenes. ¿Ya? Bien, y termino con la siguiente aplicación. Muy simple. Vamos a establecer un cuadrito de estado de ganancias y pérdidas, o lo que se llama estado de resultados. Muy bien. Tomen nota de la siguiente información o de los siguientes datos. Un proyecto industrial en el estudio de su viabilidad económica, establece las siguientes inversiones. Construcción. Construcción. Escrito mal parece aquí. Ya. Igual a 60.000 bolivianos. Todo en bolivianos. Equipamiento. Equipamiento. Igual a 30.000. Capital de trabajo. Guioncito, guioncito. Capital de trabajo. Igual a 20.000. A 20.000 bolivianos. Luego hay un dato sobre el costo de los terrenos, que es igual a 30.000 bolivianos. Muy bien. El periodo de evaluación es de 8 años. ¿Ya?
¿Por qué? ¿Qué pasó? Periodo, por favor, les ruego su micrófono. Era que sabía, ¿no? Ya. Y ahí ya está el otro mes. No, el otro mes. 2 semanas. Pero faltan 2 semanas, 3 semanas. A menos que sea el 18 de febrero, ¿no? ¿Verdad? Pero dice el 2021, ¿no? Simple, jóvenes. Personas que tengan su micrófono encendido y estén perjudicando, yo los retiro de la clase. Nueva determinación. Aunque tenga que salirme, volver a entrar, pero ya esa persona está fuera. No va a tener ni asistencia. Bien, aquí tengo unos datos de un problema, jóvenes. ¿De acuerdo? Decía, el periodo de evaluación es de 8 años. Periodo de evaluación es igual a 8 años. Coma. En cuyo tiempo el terreno mantiene su valor. Punto y coma. La construcción se deprecia a razón del 3% anual. De depreciación. 3% anual. Y el equipamiento se deprecia a razón, pongámosle, del 10%. Le ponemos otro valor. Muy bien. Suponiendo que la empresa opera en una situación normal sobre cuya base se proyectan ingresos por 80.000 bolivianos. Y costos sin incluir la depreciación ascienden a 42.000 bolivianos anuales. 42.000 bolivianos anuales. Si la tasa de impuestos es igual al 30%, punto seguido, se solicita elaborar, la pregunta sería, se solicita o se requiere elaborar el estado de resultados y el flujo
de caja correspondiente. El flujo de caja correspondiente. Hoy solo vamos a elaborar el estado de resultados. Lo vamos a dejar para otra oportunidad, el flujo de caja. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el conjunto de preguntas, jóvenes, más que preguntas, datos con los cuales debemos construir, repito, el estado de pérdidas y ganancias. Muy bien. Vamos a hacer de la siguiente manera. Les ruego, por favor, tomar nota de esos datos. Voy a tener que utilizar otra página. Ya. Entonces, solución al problema. Vamos a construir el estado de resultados. De esa manera. Periodo. En realidad esta es una tablita de doble entrada, ¿no? Periodo concepto. Aquí abajito. A ver, voy a borrar esto, si se puede. Ya. ¿Dónde está el verde? Ya. Vamos a hacer así. Este es el periodo de 1 a 8 años. Los años, ¿no? Y aquí anotamos el concepto. Muy bien. ¿Qué anotamos? Ingresos. Costos. La depreciación. Y luego la utilidad. Vamos a determinar la utilidad bruta, es decir, antes de los impuestos. Aplicamos los impuestos y obtendremos la utilidad neta. Muy bien. Esa sería más o menos la estructura del cuadro del estado de resultados, de acuerdo al problema planteado. En los datos hemos dicho los ingresos en condiciones normales de operación de la empresa ascienden, ¿no es cierto?, al monto de 80.000 bolivianos. Sus costos para ese mismo periodo ascienden a 42.000. Muy bien. Había que calcular la depreciación. ¿Cómo calculamos la depreciación? ¿A qué es igual la depreciación anual? ¿Ah? Valor inicial sobre N. Sí, pero aquí no tenemos el horizonte, no tenemos los años de vida, pero sí tenemos la razón a la que se deprecia. Entonces, tiene que ser depreciación anual, valor inicial, ¿por qué? Por la razón. ¿No es cierto? Eso será, para cada uno hay que hacer, primero, depreciación de la construcción. Ese es igual, ¿cuánto era el valor de la? A ver, vamos a ver. 60.000. 60.000 ¿por cuánto? De la construcción,
3% por 0.03. ¿Es igual a cuánto? A ver. ¿Cuánto sale? 1800. 1800. Estos son anuales. Anual. Hacemos depreciación para qué otro activo de equipo, parece que no. Equipo. De la misma forma, ¿su valor cuánto es? De equipamiento. Su valor es 30.000 por el equipamiento es a la razón de 0.10. ¿Eso es igual a cuánto? 3000. 3.000. Muy bien. 3.000 anual. Hacemos la suma. ¿Cuánto nos sale? 4.800. ¿Verdad? Eso anotamos acá. Es decir, aquí si gustan le pueden poner depreciación, construcción, por si quieren para cada uno, y equipamiento si quieren para cada uno, o caso contrario, un solo concepto. Depreciación y se suma. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál será entonces la utilidad bruta? ¿A cuánto asciende? ¿A? Tengo que hacer una diferencia entre ingresos y costos, ¿verdad? Pero primero tengo que sumar costos más la depreciación. 42.000 más 4.800, ¿eso es igual a cuánto? A 46.800. Menos los 80.000 o más los 80.000. La utilidad bruta es igual a 33.200. Aplico los impuestos a ese monto. ¿Por cuánto? Por 0.3. ¿Ese impuesto cuánto salen? 9960. 9.960. Muy bien. Ahora hacemos la diferencia. ¿Cuánto es? ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? A la utilidad bruta aplicamos los impuestos, sería aquí menos los impuestos, ¿verdad? Y tenemos 23.240. ¿Eso es, por favor? ¿O estamos mal? Sí, ingeniero. Está correcto. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Esta es una forma o una aplicación práctica muy básico, muy elemental de cómo se determina la utilidad neta todos los años, del año 1 hasta el año 8. Pero podría cambiar de año en año, lo que significa que había que construir una tabla, o sea, una columna para cada año, ¿verdad? Muy bien.
A ver, a propósito, para el día lunes, ¿van a construir en base a estos jóvenes? Yo voy a preguntar a unas 5 personas bajo puntaje, me van a construir el flujo de caja. Creo que estamos en condiciones de construir el flujo de caja con la misma información. Yo le voy a asignar, en este caso será, jóvenes, el flujo de caja económico, ¿no? Porque no hay financiamiento. Todo es con aporte propio. Entonces, esto es la tarea. Cada uno de ustedes debe resolver, debe estructurar un flujo de caja económico en base a esa información. Y posteriormente aplicaremos indicadores a ese mismo problema o a este mismo problema. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Son las 11. Hemos recuperado el tiempo perdido del día jueves. ¿Está bien? Ingeniero, Hola. en la parte de impuestos, al Sí. 33.200 se le sacaba el 3%, ¿no? Porque a mí me sale 996. No, hemos dicho cuánto era pues, la tasa de impuesto. 30% parece. Ah, sí, sí, el enunciado. Claro, te lo he enunciado. Está bien, entonces. Ya, perfecto. Muy bien, jóvenes. Hasta acá. ¿No hay ninguna pregunta? Ninguna, ¿no? No, ingeniero. Muy bien. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas Chao, noches, chao, ingeniero. jóvenes. Chao, buenas noches. Este libro se lo voy a enviar ahora mismo. Están ingresando recién Méndez Vidal, Becerra Cuenca y Rengel Villarruel. La vamos a admitir. Hoy no hay asistencia. En todo caso, a las compañeras que acaban de ingresar, a Méndez y Rengel y no sé quién, el examen es el día lunes a horas 20:30, jóvenes, en la noche, no se olviden.